Y ahora sí vamos a iniciar el programa del día de hoy y vamos a empezar con don Jesús Elí, que aquí ya está con nosotros. Bienvenido, bien pueda, siga, ¿cómo está? Muy bien, Luza, buenos días. Qué maravilloso que esté acá y qué bueno el tema que vamos a tratar el día de hoy. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Que muy importante el tema que vamos a tratar el día de hoy. Antes de empezar el programa él me estuvo contando ahí por encimita el tema y me pareció de verdad muy maravilloso. Sí, el programa tiene la oportunidad hoy de poderle transmitir a los televidentes unos conocimientos que hemos venido adquiriendo, que personalmente los he venido adquiriendo a lo largo de estos últimos 20 años y que en los últimos 3 años he logrado profesionalizar. Son el sistema de curación con las flores de Bach. Las flores de Bach es un sistema de curación descubierto por el médico inglés Edward Bach, que existió entre los años 1886 y 1936. En sus últimos años se dedicó a investigar sobre la curación. Él era un gran médico, un homeópata, bacteriólogo e inmunólogo. Entonces, su afán por descubrir los remedios para curar las enfermedades de la humanidad y para hacer nuestra vida más feliz, encontró que las principales enfermedades de los humanos no son las enfermedades orgánicas, no son las enfermedades físicas, sino las enfermedades del alma, si lo podemos decir así entre comillas. Sí, son del corazón. Las del corazón, los problemas sentimentales, los problemas emocionales sobre todo. Entonces él agrupó en 38 los comportamientos humanos, los estados de ánimo, y asimismo descubrió en 38 plantas la energía extraída de sus flores para equilibrar esos estados de ánimo, el odio, el rencor, la rabia, el miedo. Entonces el verdadero descubrimiento de él fue encontrar que esta determinada planta, por ejemplo llamada chicory o achicoria, es la planta apropiada extrayendo de su flor la esencia, la energía que esa flor tiene y trasladándola a un frasquito con líquido, con agua por ejemplo. Ahí se concentraba una energía que al entrar a nuestro interior, al absorberla, equilibra el estado de ánimo, por ejemplo del chicory, de la dependencia afectiva. Cuando nosotros somos emocionalmente dependientes de alguien y ante una separación pues no podemos resistir eso y nos enfermamos emocionalmente. Entonces con chicory equilibra ese estado emocional, y así sucede con los otros 37 remedios. Qué importante este tema, y también explicar muy bien que, o sea, este tipo de curación no se hace con las enfermedades, sino con los estados de ánimo, y que ayuda pues sí a mejorar las enfermedades que tenemos, pero porque ya emocionalmente estamos mucho más equilibrados, porque cuando nosotros nos enfermamos y estamos tristes, la enfermedad tiende a durar más y nos enfermamos mucho más. Exactamente. El efecto de las flores, que se llaman así flores de Bach o remedios florales de Bach, precisamente flores por lo que son extraídas de las flores, y de Bach porque fue un médico de apellido Bach quien las descubrió. Entonces en el mundo se conocen así, en 70 países donde está esto. La psiconeuroinmunología apareció por ahí en los años 1970, y a través de la psiconeuroinmunología se descubrió cómo se afirma, porque no se descubrió, se afirma con esto de que los sentimientos, los pensamientos tienen una gran influencia en la salud de la persona. Entonces demuéstrase cómo la persona triste, afligida y negativa tiene más tendencia a mantenerse enferma que la persona positiva, alegre y constructiva. Sí. Y este descubrimiento de la ciencia médica pues realmente fue posterior a la existencia de Edward Bach. Edward Bach en 1930 descubrió la íntima relación que hay entre la personalidad y el alma, entendiéndose por personalidad el conjunto mente-cuerpo. Entonces cuando hay equilibrio entre este conjunto mente-cuerpo con el alma, entonces se dice que hay armonía. Al haber armonía hay salud, hay bienestar, claro, también hay paz. Es como un método preventivo, porque no solamente podemos utilizar estas esencias cuando estamos enfermos para aliviarnos de pronto de una manera más rápida, sino también como para prevenir esas enfermedades, porque ahorita la enfermedad de moda es el estrés, o sea, tanto trabajo, tanto corre-corre que tenemos, los problemas emocionales que nos afectan tanto, hacen de que nos enfermemos. Entonces podría ser como un método preventivo. Puede ser preventivo desde el punto de vista de que mientras no curemos la causa del mal, se manifiesta en enfermedad, pero realmente va directamente a contrarrestar la causa. Se dice que las causas de las enfermedades no son materiales, están mucho más allá de lo material, de lo físico. La causa de las enfermedades
son emocionales. Entonces, asimismo, el tratamiento también es no material. Entonces, ¿qué pasa? Se está tratando la enfermedad con esa energía, la enfermedad no, porque realmente no trata la enfermedad, sí, sino la causa de la enfermedad. Entonces se ha descubierto cómo las causas de las enfermedades están más allá. Entonces con la energía floral, de la esencia floral, se está equilibrando a nivel del cuerpo energético interior ese estado de ánimo para que no se manifieste en enfermedad física. Claro, pero entonces nosotros tenemos también muchos estados de ánimo que vienen de diferentes problemas. Terminar con el novio, una pérdida de un familiar, una tristeza, un mal negocio. Entonces también llegamos como con diferentes problemas. ¿Esto se puede personalizar o es simplemente una dosis que nos sirve para quitar todas estas angustias? Sí, Luza. El principio fundamental de la curación con flores de Bach es que no hay fórmulas. Todo es personalizado y partimos de una entrevista muy concreta e íntima de unos 30, 40 minutos en una primera consulta entre el consultante y el consultor, y se conocen sus interioridades, se conoce su historia, sus sentimientos, y una vez conocidos los sentimientos, entonces se analiza si el sentimiento que ya tienes de odio, hay una esencia floral, si es de culpa, hay una esencia floral, si es de supremo apego afectivo, hay otra, si es, etcétera. 4, 5, 6 se pueden resumir y se le da en un solo frasquito con un líquido que puede ser con agua o con brandy, y la persona se va a tomar eso 4 veces. ¿Y cómo es el método? ¿En gotas? ¿Se toman en cucharadas? ¿Cómo es? El método universal de esto proviene de Inglaterra, y en Inglaterra se venden las esencias, las tinturas madre, que son las tinturas madre, los remedios originales de Bach, que los distribuye una farmacia londinense que llama Nelsons, por concesión que se hizo con la Fundación Bach, que fue la descubridora, digamos, la parte científica, la parte académica, se encarga la Fundación Bach. Y la parte ya comercial, la farmacia Nelson, que es una farmacia la más antigua de Inglaterra, que fue fundada en 1863. Entonces, ese remedio, de allí viene las tinturas madre, cuando las extraen del Bach Center de Inglaterra, en unos frasquitos con brandy. Luego pasa a los consultores y nosotros las preparamos en una segunda dilución, que se echan 2 goticas de cada flor correspondiente a cada problema emocional. Y la persona, a uno le llega en primera dilución, la tintura madre está allá, a uno le llega en segunda dilución y uno las prepara en primera dilución y uno las prepara en segunda dilución para la persona. La persona las toma 4 veces al día, 4 goticas 4 veces al día, para equilibrar el sentimiento o el problema emocional que la está desequilibrando. Y lo que se busca es que al cabo de 2 o 3 consultas, digamos cada 21 días, se hacen 3 consultas con un intervalo de 21 días. Se está establecido, se ha demostrado psicológicamente que cada 21 días hay un cambio de estado conductual. Entonces, en la primera consulta se hace un tratamiento sobre lo que se ve. Sí. En la segunda ya se entra un poquito más profundo, a los 21 días. Y en la tercera ya la persona ha podido sacar todo lo que tiene adentro y le encontramos cuál es la causa fundamental que está produciendo su malestar. Entonces ahí ya la persona debe quedar equilibrada y empezar a tratarse para otras cosas secundarias. Pero bueno, me parece muy interesante porque esos son problemas que tenemos muy a menudo y que nosotros creemos que no tienen solución, que simplemente es ese problema, esa sensación de angustia y que no la podemos curar con nada, pero ya sabemos de que sí. Y hemos entonces hablado de estas 38 flores, de estas 38 esencias, pero entonces vamos a conocerlas un poco más. Que aquí ya no vamos a ver algo más. Aquí ya están. Listo, aquí ya tenemos, don Jesús, unas imágenes acerca de las 38 flores. ¿Qué nos puede contar acerca de esto? Vea, por ejemplo, aquí estamos viendo un cuadro donde hay 38 flores. Cada una, por ejemplo, miramos, por decir una que encontramos aquí de primera, Gors, la primera que encontramos a mano izquierda, en el ángulo superior izquierdo del cuadro. Gors, cuando una persona siente que la situación por la cual está atravesando ha llegado a un límite en que ya no tiene solución, ha perdido toda esperanza. Entonces, cuando uno siente que ha perdido toda la esperanza, pero obviamente se angustia y se enferma y como que le abre el campo a un montón de enemigos llamados enfermedades. Ese Gors le ayuda a decirle que sí,
que la esperanza no se ha perdido y que mientras estemos una persona que está ya en las últimas, enferma grave de un cáncer o de una úlcera, pues le hacemos la vida más amable y hasta se podría recuperar, pero en ese momento en que ella cree que todo se perdió, se le demuestra que mientras haya vida, hay esperanza. Entonces la persona le da un estándar de vida diferente. Claro, don Jesús, en el caso de las mujeres que cuando terminamos con nuestro novio, con nuestra pareja, lo primero que nos viene es una ansiedad y no sabemos de qué, y muchas empiezan a comer más o a comer menos. En este caso, ¿qué esencia, qué flor nos recomendaría? Porque eso es algo terrible y yo sé que a muchas nos ha pasado. Mire, por eso dice que es importante conocer la historia del consultante, en este caso, Luza. Bueno, no es mi caso, pero digamos. Bueno, pero no es una terapia, sino un ejemplo. Un ejemplo, la persona se separa de su pareja y todas no lo manifiestan de la misma manera. Unos les da sentimiento de culpa, otros sienten el dolor afectivo porque no la tienen a su lado, porque están emocionalmente muy dependientes. Entonces el que está emocionalmente muy dependiente y siente ese dolor afectivo por el excesivo apego, hay una esencia que llama chicory o achicoria, y esa le va a equilibrar esa situación y le va a permitir que su vida pues sea feliz, tranquila. La que tiene sentimiento de culpa porque de pronto le puso los cachos o porque por muchas razones, o porque fue grosera, porque fue hiriente, agresiva, autoritaria, por muchas razones, simplemente que sienta sentimiento de culpa. Sí. Si siente sentimiento de culpa, pues ese sentimiento de culpa no la deja dormir, la tribula y está triste y está enferma, entre comillas. Y entonces para eso hay una esencia que llama pino. Entonces, depende, dice, cuando yo por ejemplo, yo soy instructor internacional de las flores de Bach. En Colombia somos 3 instructores. Recién, esto es un estudio que apenas dentro del Programa Internacional de Educación Bach, apenas llegó a Colombia a nivel oficial, respaldado por la Fundación Bach de Londres y la organización Nelson, apenas llegó en estos últimos 3 años. Y los primeros 3 profesionales que nos graduamos como instructores nacionales, entre esos 3 primeros estoy yo. Entonces nosotros siempre inculcamos en los cursos a los profesionales en salud y a las personas comunes y corrientes que van al curso, en que lo importante es decirle a la persona, o uno, interpretarse, cómo me siento con lo que siento. Claro. Entonces, ¿cómo me siento? Deprimido, triste, bravo, enojado, tiré la toalla. Entonces, ya, ¿cómo me siento? Identifico una actitud personal. Y por eso para cada uno es un remedio diferente. Me parece muy importante, porque lo primero que hacemos cuando sentimos algunas de estas sensaciones es ir a la droguería. No soy capaz de dormir, tengo insomnio, entonces simplemente voy y compro una pastilla para poder dormir, pero mi problema no se solucionó, simplemente quedo dopado, puedo dormir, pero al otro día voy a continuar con esta angustia. En cambio, con este método ya me voy a sentir mucho mejor. Ese ejemplo es muy patético y muy preciso para este caso, para la explicación. La persona A no pudo dormir anoche, la persona B tampoco pudo dormir. Van a comprar un remedio para el insomnio o vienen por una esencia para el insomnio. Yo no les puedo decir cuál es esa, porque no existen fórmulas. Existen esas interpretaciones del estado individual en que la persona está. ¿Usted por qué no pudo dormir? No, pues porque en el caso, peleé con la pareja, estoy separado, entonces el dolor afectivo no me deja dormir, es un remedio. No, que es que yo mantengo una repetición toda en la cabeza, un disco rayado de un problema que tuve y no me deja dormir, es otro remedio, un castaño blanco, por ejemplo. O que, no, pues también como decíamos ahora, el sentimiento de culpa. Entonces, es el estado de cada cual el que debe ser tratado y el que es tratado profesionalmente con las flores de Bach, con cada uno. Don Jesús, muchísimas gracias por esta información y también adicional de que él ya ha escrito 9 libros acerca del tema y este año va a sacar el número 10, entonces para que estén muy pendientes porque me parece que es una información muy importante y que todos debemos de tener en nuestras casas. No, perdón, Luza, yo he escrito 9 libros y este voy a sacar el 10º, pero el de las flores de Bach solamente saqué uno en el 2008, que llama Guía para la curación con flores de Bach, que está en mi página web, que es www.caminoamiser.com. Ahí está pegado el libro, ahí lo pueden leer. Y ahora terminé otro libro que lo voy a publicar este año, que se llama Equilibre sus emociones con flores de Bach, que es precisamente el tema de lo que se trata esta ciencia, equilibrar las emociones. Entonces por eso lo escribí así, aprovechando lo que he aprendido en los últimos 3 años, la metodología y el código de ética y todo lo que enseña la Fundación Bach de Inglaterra. Entonces el libro anterior tenía algo, adolecía de muchas cosas porque pues, ha sido preparado de forma autodidacta, pero ya con los conocimientos y como instructor, casi como embajador de la Fundación Bach, ya no puedo decir lo que decía en el otro,
pero agregarle muchas cosas y no dejarlo estrictamente con todo lo relacionado con la parte emocional, con ese caos, con ese mundo emocional que somos nosotros, y con las flores para equilibrarlo. Al final del libro vienen un capítulo sobre la aplicación en la vida cotidiana. Por ejemplo, yo estaba leyendo ahora, cuando esperaba aquí antes de la entrevista, leí ahí en una revista, decía, mi hijo me odia, ¿qué hago? Qué triste eso. Entonces, mire, ante esa pregunta la persona pues va a estar afligida. ¿Qué hacemos? Conversamos con el niño. ¿Por qué me odia? El niño la odia porque es una manera de él decirlo, por hacerse notar. O puede ser la expresión de un sentimiento de dolor por la separación de los padres o por la pérdida de uno de los padres. Entonces ahí va viéndose qué remedio se le da. O por la agresividad de la mamá o por la agresividad del papá, por el medio en que lo rodea. A propósito, siempre que haya un problema de niños, se recomienda que el tratamiento sea para padres y el niño. Claro que porque sí, muy muchas veces el importante. niño está respondiendo al medio en que está. Claro, muy importante, don Jesús, un maravilloso tema, de verdad, me cautivó mucho, quiero saber mucho más acerca de él. Por favor, invite a las personas donde lo pueden contactar, porque yo sé que muchas personas quedaron enganchadas con este tema, porque son problemas que creíamos que no se podían solucionar, pero de verdad que sí podemos encontrar ese equilibrio emocional y de una manera muy natural. Sí, en estos días escribí un artículo que dice, el maltrato a la mujer tiene remedio, y precisamente hablamos de eso. Una mujer que sea muy sometida, por ejemplo, que siempre en actitud doblada, humillada, está expuesta a atraer el maltrato, entonces hay un remedio para ella, por ejemplo la centaura. El esposo que es muy agresivo, y es el remedio porque es muy autoritario, por ejemplo la esencia Brit. El esposo que es mal geniado, celoso, el aseo, etc. No, eso es ahora, maravilloso, a la pregunta para que me todo. dice, entonces, a la pregunta que me dice, sí, me pueden encontrar en la página web www.caminoamiser.com, como dije ahora, o mi correo elgigi con helgigi @yahoo.com. Y si me permiten, pues entonces les cuento que en estos momentos estamos en un plan nacional dictando conferencias sobre el particular. Ahí pueden comentar, pueden contactarme y coordinar. Claro, encontrar mucha más información y también programar una cita. Yo ya voy a estar ahí porque me interesa mucho el tema y también voy a estar muy atenta a toda su información. Don Jesús, muchísimas gracias por habernos acompañado. Qué tema tan maravilloso. Espero que ustedes hayan aprendido mucho más y ya saben que pueden encontrarlo en sus páginas de correo electrónico. Y por ahora me voy a ir con Laura, que ya está con nuestros siguientes invitados. Laura. Sí, Luza, por acá ya estoy con nuestros siguientes invitados porque hoy vamos a hablar del lenguaje de señas y de toda la normatividad vigente frente a la inclusión, por ejemplo, laboral de las personas sordas, la inclusión en las universidades para facilitar su cotidianidad. Bienvenido Johnny Gómez Sepúlveda, él es el presidente de la Asociación de Intérpretes de Risaralda y además viene acompañado por Ricardo Valencia López, quien nos va a apoyar en la interpretación de la conversación, porque por supuesto no podía faltar si vamos a hablar del lenguaje de señas. Bienvenidos a Entre Mujeres. Muchas gracias, buenos días para todos. Bueno, Johnny, la primera pregunta está en torno a una palabra que usamos mucho y es sordomudo, pero en realidad la palabra correcta para denominar a las personas que utilizan este lenguaje de señas es sordos. ¿Por qué?